Nos gozamos una vez más que Dios nos da esta oportunidad. Amén, amén. De reunirnos por estos medios con el propósito de alabar, de glorificar su santo y bendito nombre, con el propósito de conocerle mejor por medio de su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor nos quiere bendecir a través de su palabra. Hemos estado llevando este estudio el mensaje del Señor Jesucristo a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, y en cada uno de estos mensajes hay algo que nos pertenece a nosotros. No es un mensaje solamente a la iglesia que se lo envía, sino es para todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros la semana pasada estuvimos estudiando la carta o el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Esta iglesia de Sardis tenía una reputación de que estaba viva, tenía una reputación con la comunidad, pero el Señor el Señor conoce lo más íntimo, conoce la situación espiritual, y aunque era una iglesia que era respetable exteriormente, el Señor dice que era una iglesia que estaba espiritualmente muerta. El Señor le dice que se arrepientan y que permanezcan vigilantes, y les advierte que si no se arrepienten, que Él vendrá como ladrón, o sea que vendrá de una manera repentina, en el cual el momento en el cual ellos no lo esperan. Pero aunque la iglesia de Sardis vimos que era una iglesia que el Señor, viendo lo más íntimo del corazón, lo que sucede en la iglesia, dice que estaba espiritualmente muerta. En Sardis había unos pocos, había un grupo de personas que sí habían estado vigilantes, un grupo de personas que el Señor dice que no se habían contaminado sus vestiduras. Y Él les promete a estas personas que no se habían contaminado que caminarían con Cristo vestidos de blanco. También le promete que su nombre no será borrado del libro de la vida, y que Jesús el Señor confesará el nombre de ellos delante de su Padre y delante de los ángeles. Qué promesa más gloriosa. Y es la misma promesa que el Señor nos da a nosotros, aquellos que permanecemos fiel hasta el final. Él promete que estaremos con Él por una eternidad. Promete que nuestro nombre no serán borrados del libro de la vida. Y vamos a ver una promesa gloriosa que vamos a estar estudiando hoy en el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia, prometiendo que aquellos que permanezcamos fiel, aquellos nos promete de que seremos librados del juicio de Dios, de la ira de Dios que va a caer sobre el mundo entero. Vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia fue fundada por el rey Átalo Filadelfo. El nombre Filadelfo significa amor fraternal. Y en realidad este nombre no era su nombre propio, sino que era el apodo que se le había dado el apodo de Filadelfo, de amor fraternal, porque se decía que él tenía una relación muy estrecha con su hermano, que él amaba mucho a su hermano, mucha admiración hacia su hermano, y en honor a él se le dio el nombre a la ciudad que estamos estudiando, donde estaba ubicada la iglesia en Filadelfia. Nosotros en los Estados Unidos tenemos también un Filadelfia que tenemos cerca de donde nosotros estamos ubicados. Y este Filadelfia que tenemos en los Estados Unidos fue fundado por un hombre de nombre William Penn. Y William Penn se basó en darle el nombre de Filadelfia a la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, en honor a la iglesia de Filadelfia, que es conocida esta iglesia de Filadelfia porque el Señor Jesucristo le envió esta carta. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia, esta iglesia de Filadelfia de Asia Menor, la ciudad de Filadelfia y varias ciudades de la región fueron devastadas por un terremoto masivo. Filadelfia sufrió más que todas las demás ciudades que sufrieron por este terremoto, porque siguieron sufriendo las secuelas, las réplicas por mucho tiempo después que sucedió este terremoto masivo. Muchas personas murieron por el resultado de las consecuencias de los terremotos pequeños que vinieron después del terremoto mayor, que duró más de un año, ese periodo de tiempo de varios
temblores, por lo cual estos que la ciudad de Filadelfia sufría en relación al terremoto y en relación a su va a tener que ver para nosotros entender este mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Para empezar el estudio del día de hoy, vamos a leer del versículo 7 al versículo 9 de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 9. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Padre Santo, de reunirnos por estos medios para compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro en el día de hoy, Señor. Que tú nos dé el mensaje, Padre Santo, que tú tienes para nosotros, Señor, y que lo asimilemos, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique el mensaje directamente a nuestra vida, Señor, y que seamos todos bendecidos mediante tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia diciendo que Él es el santo, que Él es el verdadero, que Él es que tiene la llave de David. Y la llave de David habla acerca de la promesa que Dios le había dado al rey David de que su descendencia vendría el Mesías. Pero también lo cita directamente el Señor Jesús a unos eventos que sucedieron en Isaías capítulo 22, porque en los días del rey Ezequías había un mayordomo del palacio llamado Sebna. Este mayordomo era un estafador, este mayordomo tomó ventaja de su posición para él enriquecerse. Por eso el Señor pronunció juicio en contra de este mayordomo, declarando que sería enviado a morir en deshonra en Babilonia y que un hombre piadoso llamado Eliaquín ocuparía su lugar. Las palabras del Señor en Apocalipsis 3:7 son un eco de la profecía del Señor sobre Eliaquín. Lo vemos en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde dice la palabra del Señor: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando el Señor en su carta a la iglesia de Filadelfia aplica estas mismas palabras en referencia a sí mismo, está diciendo que su voluntad no puede ser combatida, que cuando Él abre una puerta y cierra otra, la puerta que Él abre nadie puede cerrar, que la puerta que Él cierra nadie puede abrir, que Él tiene el control, que tiene el dominio, que tiene la potestad. Cuando nosotros vemos esta imagen en relación a puertas abiertas y puertas cerradas, en el Nuevo Testamento, esto nos habla acerca de la oportunidad de ministerio, de la oportunidad de misiones, de la oportunidad de llevar el evangelio. Y esto lo vemos a Pablo referirse a estas oportunidades que el Señor le da como alguna puerta abierta o alguna puerta cerrada. En su segundo viaje misionero, Pablo intentó ir a la provincia de Asia para predicar el evangelio, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu se lo impidió. Eso fue una puerta cerrada. Luego Pablo entonces intentó ir a Bitinia y nuevamente dice la palabra de Dios que el Señor no se lo permitió. Esa era otra puerta cerrada.
Pero dice que cuando Pablo llegó a Troas, en Troas él recibió una visión de un hombre de Macedonia que le decía que fuera a Macedonia y que les ayudara. Pablo interpretando que esto era una puerta que el Señor estaba abriendo para él ir a la región de Macedonia a ayudarlos con lo que puede transformar el corazón del ser humano, que es el evangelio de salvación. Y esta puerta que el Señor abrió para Pablo ir a Macedonia fue una puerta que cambió la historia de la humanidad, porque Pablo llegó el mensaje del evangelio al continente europeo, de donde luego salieron todas las misiones alrededor del mundo, lo que cambió el curso del mundo occidental. Más adelante, en otra región, en la región de Asia, dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9, dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Éfeso era la capital de Asia, una región que una vez había tenido una puerta que estaba sellada, firmemente cerrada, que incluso en ocasión anterior el Señor no le permitió que él fuera allí. Pero ahora el Señor había abierto una puerta grande para llevar la palabra del evangelio a Éfeso, siendo la capital de Asia. Incluso fue tan grande lo que el Señor hizo en Éfeso que Pablo estuvo allí varios años. Y fue tan grande el efecto de esa puerta abierta que el Señor abrió para Pablo en la ciudad de Éfeso, que es muy probable que cada una de estas iglesias que estamos estudiando, que el Señor Jesús le envió un mensaje en Apocalipsis 2 y 3, fueran el producto de las misiones que salieron de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Filadelfia, dice el Señor, que tenía poco poder o poca fuerza. Era una iglesia en términos humanos que tenía tal vez poca influencia política, pocos recursos. Tal vez era una iglesia que tenía poquitos hermanos, pero era una iglesia poderosa en el poder de Dios. Ese es el tipo de poder de Dios que proviene de la fe, que proviene de estar en la expectativa de lo que Dios puede obrar en medio de su pueblo. En la iglesia de Filadelfia había personas que sabían que Dios podía intervenir en los acontecimientos humanos y buscaban oportunidades para poder ministrar, oportunidades para servicio, oportunidades para evangelizar todo el mundo que los rodeaba. O sea, buscaban puertas abiertas para llevar el evangelio de salvación, para llevar a los demás a la fe en Jesucristo. Nosotros hemos sido salvados. Pero hemos sido salvados, dice la palabra de Dios, para que nosotros andemos en buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Obras de ayuda, obras de misericordia, obras de bondad, obras de consuelo, obras de fortaleza. Dios en su presencia, en su conocimiento de antemano, preparó que estas obras para que nosotros anduviéramos en ella. Cuando nosotros nos enfrentamos a una necesidad, puede que nosotros nos sintamos que somos insignificantes para poder ayudar a los demás, que humanamente somos débiles, como la iglesia de Filadelfia. Pero cuando nosotros podemos responder a la necesidad, esto se convierte en una puerta abierta por la cual puede fluir lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, lo que el Señor quiere hacer por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso sucede cuando nosotros respondemos a las necesidades que tenemos alrededor. Son oportunidades que el Señor nos presenta para que nosotros podamos bendecir a los demás. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo hemos recibido dones espirituales y la responsabilidad de nosotros usarlos para bendecir a otros y suplir necesidades humanas. Nosotros recientemente escuchamos un testimonio interno entre nosotros, un testimonio de que se presentó una necesidad y que se le pidió asistencia al hermano Virgilio. El hermano Virgilio se enteró de esta necesidad que estaba pasando y una necesidad que él podía suplir.
Pero no solamente Él se encargó de ir y suplir la necesidad para la cual se le pidió ayuda, sino que Él inmediatamente vio eso como una puerta abierta, como una oportunidad de presentar el Cristo de la gloria, el Cristo que ha transformado su vida, el Cristo que le sirve. Y eso fue una puerta abierta. Es un ejemplo de la manera en que nosotros podemos ver la necesidad de los demás, de ayudar, de suplir y de tratar de suplir la necesidad más grande que existe en el corazón del ser humano, que es la necesidad de salvación, la necesidad de conocer, de creer en aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. Son oportunidades, son puertas abiertas. El Señor promete. También vemos que esta iglesia era una iglesia que era perseguida por los judíos del área. O sea que los judíos, que el Señor le llama allí sinagoga de Satanás, se habrían dado la tarea de perseguir, de perseguir a aquellos cristianos judíos que vivían en la iglesia de Filadelfia. Tal vez no le daban acceso a las sinagogas, tal vez no hacían transacciones de negocio con ellos, los perseguían, los calumniaban, pero el Señor les promete también que les va a dar victoria sobre estos judíos, una victoria total, una victoria definitiva, una victoria en la cual ellos tendrían que reconocer que ellos son siervos del único Dios verdadero. Vemos el versículo 10 y el versículo muy importante. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una clara referencia de lo que Jesús llamó en el Evangelio de Mateo capítulo 24 como la gran tribulación. Esto será un tiempo de conmoción mundial como nunca antes se ha visto en la historia humana. Catástrofes naturales, enfermedad, terror y pánico a una escala que supera nuestra capacidad de imaginación. Veremos estas descripciones de manera explícita ya del capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis. La gran tribulación viene, dice el Señor, para probar a los que habitan en la tierra. Esto es muy importante, a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos moradores de la tierra a los cuales van a sufrir esta tribulación que viene de parte de Dios para el mundo? Los moradores de la tierra son identificados como aquellos que persiguen y matan a los creyentes durante la tribulación. Los que son salvos, aquellos que van a venir al conocimiento, a la fe del Señor, en el Señor Jesús para salvación durante la gran tribulación, son conocidos en el término, se describen como los santos de la tribulación. Y la palabra nos dice que estos santos de la tribulación, estas personas que van a convertirse, van a creer durante el tiempo de la tribulación en el mundo, van a perder su vida, van a ser perseguidos y van a sufrir martirio por no negar el nombre de Jesús. Y en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis se nos presenta una oración que los santos de la tribulación hacen, pidiendo, clamando justicia. Dice en Apocalipsis 6, versículo 10, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea que los que moran en la tierra, a los que viene juicio, son aquellos que van a sufrir la tribulación. Los juicios de la tribulación están dirigidos específicamente contra los moradores de la tierra. Vemos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Dice, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Son los moradores de la tierra quienes se regocijan y se envían regalos unos a otros cuando los 2 testigos son asesinados en Jerusalén a mitad de la tribulación.
Y vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado ¿a quién? A los moradores de la tierra. Cuando la bestia, cuando el anticristo es presentado en Apocalipsis 13, se declara que todos los moradores de la tierra lo adorarán. Los moradores de la tierra son aquellos que también van a recibir la marca de la bestia. Entonces, cuando vemos el término los moradores de la tierra, sabemos que no se trata de la iglesia. La iglesia, nosotros no somos los moradores de la tierra. Nosotros somos extranjeros. Nosotros somos peregrinos. Nosotros tenemos una patria celestial en el cielo. Gloria sea el nombre del Señor. El juicio que viene sobre la tierra es para los moradores de la tierra. La tribulación es contra los moradores de la tierra, no en contra de la iglesia. Incluso el Señor tiene la promesa de librarnos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, diciéndonos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús hace una promesa a la iglesia de Filadelfia y también a la iglesia en el tiempo futuro, a nosotros, de que porque guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de prueba que viene para juzgar a los moradores, para probar a los moradores de la tierra. Observemos que Jesús dice que a los creyentes los guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. El Señor promete guardar a su pueblo no solo de la prueba en sí, sino de la misma hora o el periodo o el tiempo en el cual la prueba está ocurriendo. O sea que no vamos a participar, no vamos a estar aquí en ese tiempo. Esto significa que Él nos va a excluir de la tribulación total y completamente. Los creyentes no estarán en la tierra cuando venga esa hora de la prueba. ¿Cómo va a suceder eso? Vemos un club en que Él nos dice en el próximo versículo, vengo pronto. Él viene pronto por su iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a salir de la tribulación? Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Y vemos cuándo sucederá, vemos cómo sucederá en la descripción que Pablo nos da en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, diciéndonos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Las condiciones que están sucediendo en el mundo nos indican que el cumplimiento de esta maravillosa promesa del arrebatamiento de la iglesia, de nosotros ir a la presencia del Señor, al Señor descender en las nubes para recibir a su iglesia, es un momento que está por suceder. Dice el Señor, yo vengo pronto. Vemos el versículo 11 al 13. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué promesa más extraordinaria, que el Señor nos dice, vengo pronto. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Él nos dice, vengo pronto, nos está hablando a nosotros. Él viene por su iglesia. Él viene por ti, por mí. Y a medida que las condiciones en el mundo van empeorando, a medida que nosotros vemos guerra, rumores de guerra, a medida que nosotros vemos la persecución y el odio, el antisemitismo en contra de Israel, nosotros sabemos que el regreso del Señor por su iglesia está pronto. Cuando estas cosas comiencen a acontecer,
el Señor nos dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y si nosotros sabemos que la venida, que el retorno del Señor está cerca, que Él viene por su iglesia, ¿cuál es el tipo de vida que nosotros debemos llevar? ¿Cómo nosotros debemos vivir en el tiempo que nosotros esperamos el retorno del Señor? Y el Señor nos responde esa pregunta. Él le dice a la iglesia de Filadelfia y nos dice a nosotros, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A medida que el mundo se vuelve más hostil en contra del Señor, más hostil en contra de su iglesia, de aquellos que proclamamos el nombre, se va a hacer más difícil proclamar el nombre de Jesucristo. Vamos a sentir más presión para abandonar nuestra fe, para que nosotros dejemos de confiar en las promesas de la palabra de Dios, para que nosotros cedamos a las presiones del mundo, a las tentaciones del mundo. Pero el Señor nos dice a nosotros, retén lo que tienes. No permitas ser engañado por las cosas que el mundo ofrece. No seas engañado por el prestigio del mundo, por las posesiones materiales, por la riqueza, por agradarle a los demás. No dejes que nadie quite tu corona. Retén lo que tienes. El pueblo de Filadelfia sabía lo que era ser sacudido por un terremoto. La ciudad fue completamente destruida en el año 17 después de Cristo por un gran terremoto que afectó varias ciudades en el área. Pero lo peor que le sucedió fue que las réplicas de este terremoto, las secuelas de este terremoto, continuaron afectando la ciudad y era algo común que en un momento pudieran estar en una reunión y escuchar el temblor y tener que salir corriendo hacia afuera, hacia los montes, porque muchas personas fueron afectadas y perdieron la vida después del terremoto grande por las secuelas del terremoto. Pero vemos que en el versículo 12 Jesús promete a los creyentes de Filadelfia un templo que no será sacudido y del cual nunca tendrán que huir. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de permanencia. Incluso en los lugares antiguos, en lugares tales como Grecia, como Italia, como donde estaban las iglesias de Apocalipsis en Turquía, es común que algunos de los templos antiguos solamente que quedaran firmes y en pie las columnas de estos templos. Nuestro Señor promete a los que vencen una posición de fortaleza y permanencia en la vida venidera, que seremos columnas de fuerza en el templo de Dios, incorruptible e inconmovible. El vencedor, también el Señor promete que recibirá la marca de 3 nombres nuevos. El primero es el nombre de mi Dios. Esta es una promesa de que los creyentes serán hechos semejantes a Dios. Y eso suena parecido a diferentes herejías que hablan acerca de que somos pequeños dioses, pero no es a eso lo que se refiere. Cuando alguien dice que seremos semejantes a Dios, lo primero que la gente piensa es que nosotros vamos a tener el poder, la potestad de Dios, vamos a tener la capacidad de hacer caer truenos, de crear nuevos universos, pero no es a eso que se nos llama cuando dice que seremos semejantes a Dios, sino esta semejanza de Dios, lo que es el propósito del Espíritu Santo para nuestras vidas, es que nosotros tengamos el carácter de Dios. O sea que si estamos creciendo y madurando en este camino de la fe, cada tiempo, como el tiempo pasa, cada año que pase, nosotros debemos parecernos más a Jesucristo. Debemos ser un poco más pacientes. Debemos ser más compasivos, más comprensivos. Deberíamos volvernos más semejantes a Cristo. Este es el carácter de Dios, el nombre de Dios en nuestras vidas. Y que seamos semejantes a Dios es el carácter de Dios en nuestras vidas. Es la promesa que el Señor da a los cristianos de Filadelfia y también a nosotros, que el nombre de Dios, que simboliza el carácter de Dios,
será escrito en nuestras vidas. También vemos en segundo lugar que Jesús dice, escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. Nosotros veremos como cuando continuemos con la ayuda de Dios estudiando el libro de Apocalipsis, en los finales capítulos de Apocalipsis, que veremos una descripción maravillosa acerca de la ciudad de Dios, de la Nueva Jerusalén. Esta es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, y dice que desciende del cielo como una esposa ataviada para su esposa. Podemos pensar en la boda que nosotros hemos asistido y llegamos a una boda, estamos en la recepción de boda, estamos esperando el momento más especial de la boda, y es el momento en el cual todo el mundo en la boda hace silencio, todo el mundo mira hacia detrás, todo el mundo comienza a murmurar, y ese es el tiempo en que la novia gloriosa, resplandeciente, hermosa, viene para presentarse hacia el novio. Ese es el tipo de admiración y maravilla que sucederá cuando venga la Nueva Jerusalén descender del cielo. Finalmente Jesús también dice, escribiré sobre él mi nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo del Señor? El libro de Apocalipsis no nos dice cuál es ese nombre. Este versículo hace referencia en Apocalipsis 19, donde se nos dice que cuando Jesús aparezca, tendrá un nombre nuevo escrito sobre él, un nombre que nadie conoce. Sin embargo, aunque no sepamos ese nombre, aunque la Biblia no nos habla de cuál es ese nombre, nosotros vemos que en la Biblia los nombres tienen un significado que viene de acuerdo a la misión de la persona, viene de acuerdo al papel que la persona viene a desempeñar, al rol, al trabajo que la persona viene a desempeñar. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de eso cuando Jesús se le dio el anuncio del nacimiento de Jesús a José. El ángel vino a José y le dijo que María daría a luz un hijo y que le pondría por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es un nombre que habla acerca de la misión del ministerio redentor del Señor. El nombre Jesús significa el Señor o Jehová es salvador o salva. Al final de los tiempos, cuando estemos nosotros en la gloria con el Señor, Jesús recibirá un nuevo nombre, un rol, un papel nuevo. Nadie sabe cuál será. Nadie sabe cuál será el nuevo nombre del Señor. Pero sea cual sea su nuevo nombre, su nuevo rol, promete que la iglesia va a participar de esas nuevas labores, de ese nuevo rol del Señor. En los cielos nuevos y en la tierra nueva, vamos a participar en ese papel, vamos a ser colaboradores con él, vamos a participar de esa aventura que estará sucediendo, de esa responsabilidad nueva que tendrá el Señor Jesucristo sobre su pueblo. La iglesia en Filadelfia era una iglesia pequeña, era una iglesia con poco poder humano, pero era una iglesia poderosa en el espíritu, una iglesia contra la cual el Señor no tuvo ninguna queja, no lo señaló negativamente en ninguna manera. Estamos nosotros escuchando este mensaje, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos nosotros siguiendo el ejemplo que tenemos en la iglesia de Filadelfia. Estamos nosotros reteniendo lo que nosotros tenemos. Estamos nosotros obedeciendo la palabra del Señor. Que el Señor pueda decirnos a nosotros, como a los creyentes de Filadelfia, que podamos ser nosotros tomados dignos de nosotros poder escapar de la ira de Dios que viene sobre los moradores de la tierra. Seamos fieles, retengamos lo que nosotros tenemos, guardemos la palabra de la paciencia del Señor. No seamos de los que somos impacientes y somos movidos por la espera, porque nuestra redención está más cerca que cuando nosotros creímos al principio. Dios le bendiga. Hasta aquí este estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, en el que estuvimos estudiando el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia.
Los invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana con la ayuda de Dios, donde estaremos estudiando la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y les exhortamos a que lo leamos y lo estudiamos de antemano para que podamos compartir y ser bendecidos por la palabra de Dios. Dios les bendiga.